Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gustar un momento de tu sonrisa. Vale más que un tesoro, más que una vida. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Yo soy el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo,
un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Muy buenos días. Una vez más para poder compartir la palabra del Señor. Sin más preámbulos, decirles que podamos pedirle al Espíritu Santo que Él pueda hacer su obra en nuestra vida, que pueda tocar nuestra mente y así ser diferentes. Podamos orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este instante, en este tiempo, Señor, pueda tocar, Señor Jesús, a nuestra mente y poder, Señor, compartir y a la vez recepcionar tu palabra. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, la Biblia dice que Jesús había enviado a sus discípulos a predicar. Y por supuesto, ellos fueron y salieron en una comisión a predicar el Evangelio. Habían recorrido muchas aldeas, muchos lugares, y cuando comenzaron a predicar, los enfermos eran sanados y muchos endemoniados eran liberados. Así que todo lo que hacían los discípulos fue algo sorprendente.
Para entonces, cuando volvieron después de esta misión que Jesús les había encomendado, Jesús decidió llevarlos a un lugar, por supuesto, a un lugar en el cual Jesús pasaría un momento con ellos y ellos podrían conversar y contarles lo que les había ocurrido. Cada uno quería contarle, cada uno quería hablarle, cada uno quería decirle lo que les había ocurrido. Y Jesús quería aprovechar este momento. Por supuesto, Él quería estar con sus discípulos. Es evidente que Jesús había comenzado a atraer mucha gente. Y ocurre un caso muy particular, porque si bien es cierto, esta gente había estado esperando al Mesías. Ellos de alguna forma se habían enterado. La Biblia narra de que cuando ellos se encuentran en ese lugar, están yéndose a un lugar, por supuesto, alejado. Pero de todas formas, había mucha gente que tenía expectativa, tenía ese anhelo de saber si Jesús era el Mesías. Hay mucha gente que se preguntaba si Jesús tendría esto que habían escuchado de parte del profeta Isaías. Isaías 25:6 habla y dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará, y este Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por supuesto, ellos habían escuchado en el Antiguo Testamento estas profecías que hablaba del Mesías, y ellos de alguna forma se preguntaban que quizás podría ser este Mesías, porque Jesús había estado subiendo en el clímax de su ministerio, había comenzado a escalar todo lo que él había enseñado, estaba haciendo mucho efecto en las personas. En todo caso, debido a estas profecías, ellos anhelaban que un día grandes banquetes, buffets, por supuesto habla aquí, dice que incluso habría una paz universal, un paraíso sin dolor, un tiempo de justicia, de descanso. Por eso Jesús, al ver las personas, es más, dice que este milagro comienza o ha sucedido debido a que Jesús se encontraba en un lugar apartado con sus discípulos, pero ellos decidieron, por supuesto, la Biblia narra que habían ido a buscarle a Jesús, habían ido a saber sobre Jesús, tenían un interés principal, quizás escucharle, pero no solamente escucharle, sino también a ser sanados. Mucha gente esperaba que Jesús pudiera ayudarlos. Así que este milagro que vamos a hablar hoy, que está situado en Marcos 6:30, habla acerca de la alimentación de los 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Obviamente eso significa que había mucha gente más de lo usual, era inusual estas multitudes que lo seguían, era abrumador, pero en todo caso Jesús, habla Marcos 6:30, dice que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Les decía que los apóstoles querían estar contándole con Jesús, querían conversar, querían tener una relación con Jesús. Pues es bueno tener una relación con Jesús, conversar.
y saber sobre la Biblia, porque cuando uno pone ese interés, cuando uno pone a Dios de por medio y uno tiene una relación con Jesús, y uno puede llegar a este punto de arrepentimiento. Uno puede tener esta relación con el Señor. Así que Jesús les escuchaba, como también nos escucha a cada uno de nosotros. Él quiere escucharnos, Él quiere tener esta relación con cada uno de nosotros. Por eso este hombre o estos hombres le contaron todo a Jesús de cómo había sucedido, aunque ellos incluso pensaban de que este era el clímax máximo de ser discípulo. Jesús había sido su maestro y ellos pensaban que esto era el clima máximo, que ellos ya podían saberlo todo, pero no era así. Jesús seguiría enseñándoles algo y este es lo que refleja la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia cuando nosotros podemos apreciar que Jesús comenzó a enseñarles a esta persona. Este milagro no se trata específicamente de la multitud, de las personas y que Dios quería ayudarlos y quería demostrar la cantidad de cómo poder solucionar los problemas para la multitud. Obviamente ese es el interés profundo, pero sobre todo quería enseñarles a los discípulos de cómo podrían ellos resolver cuando Jesús ya no estuviera en esta tierra. Así es que en Marcos 6:31 Jesús le dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Les dijo porque había tanta gente que iban y venían y que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Como les decía, había ocurrido muchas cosas anteriormente. Incluso Jesús llegó a Nazaret con su familia debido a que sus padres, su familia, estaban preocupados, su mamá y sus hermanos estaban preocupados porque le habían dicho que incluso Jesús estaba un tanto loco y la gente atribuyó porque no estaba alimentándose. Y esto es lo que también narra, porque ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Estaban siempre sirviendo, atendiendo a las demás personas, orando por las personas, predicándoles, enseñándoles. Y no había mucho tiempo de cómo compartir entre ellos mismos y por supuesto, darse un tiempo para ellos. Pero en todo caso, Jesús trata de ir a un lugar tranquilo, dice aquí la Biblia, pero es sorprendente que la gente había llegado antes que ellos. Jesús había ido a este sitio, a este retiro, pero las personas habían llegado incluso a pie. Algunos quizás, digo yo, habrían llegado en barcas, pero de todas formas, mucha gente, o sea, toda esta multitud, toda esta cantidad de personas, sin contar mujeres, niños, habían llegado. Y Marcos 6:33 dice, pero muchos le vieron y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Les decía que ellos le habían, en otras palabras, anticipado y habían llegado a ese lugar. Se habían imaginado por dónde había salido Jesús a un lugar, a un retiro. Entonces ellos dijeron: Él se dirige a este lugar, vayamos nosotros también. Y fueron, e incluso llegaron adelante. Por supuesto, un punto que estaba esperando ahí y cuando llegaron, todos los discípulos, lo que querían contarle a Jesús, tuvieron que hacer un alto. Tuvieron que decir: bueno, pues continuará esta conversación Jesús. Y es que Jesús, al verlos, dice la Biblia, sintió compasión, sintió ese amor profundo por las personas. Ese ha sido siempre su interés. El interés de Jesús siempre ha sido de que las personas puedan tener una relación con el Señor. Y esto es lo que Dios siempre ha hecho. Jesús dejó este momento de estar con sus discípulos, de conversar con los discípulos, para poder enseñarles, para poder atenderles a esta persona,
para poder ser parte de su vida, de esas personas. Y esto es lo que Dios quiere, porque Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo de Dios que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni nunca varía. Dios nunca cambiará. Dios nunca pasará por alto las cosas que uno le interesa. Y es que Dios quiere darnos esa bendición, quiere hacer que nuestra vida sea fructífera, quiere tener una relación, como siempre lo diré, que lo espiritual afecta a lo material. Y es por eso que Jesús sabía que lo espiritual, la vida que Él podía transmitir, pueda, por supuesto, hacer un efecto en la vida cotidiana de las personas. Marcos 6:34 dice que una gran multitud estaba ahí y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Al ver que estas personas no tenían quien los dirigiera, y ver que como que estas personas no tenían un líder a quien seguir, a un pastor a quien seguir. En todo caso, también Jesús había visto que sus gobernantes no eran dignos de dirigirles, de enseñarles, de guiarles. Porque sus líderes religiosos escuchaban también a Jesús. Yo pienso que incluso en esa multitud habría muchos líderes religiosos. Pero a pesar de eso, después de haber escuchado a Jesús, después de haberle tomado esa atención, de buscarle y de sorprenderse de lo que Jesús enseñaba, ellos al final decidían siempre querer matarlo. Siempre querían, no sé si la intención era buena de su parte, pero de todas formas Jesús les enseñaba a toda persona que querían saber sobre Él, porque Él había venido a demostrar de que el Mesías, el regalo de Dios, porque así lo dice lo que acabamos de leer, de que Él era la evidencia del pensamiento, del amor de Dios, porque él reflejaba ese amor perfecto de Dios hacia el mundo. Por supuesto, en una oportunidad debido a que estos religiosos incluso querían matarlo y siempre estaban pensando y tramando contra Jesús. Mateo 15:14 registra que Jesús les dijo en una oportunidad, ustedes son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y es que ellos no reconocían quién era Jesús. Aunque la evidencia era fehaciente, la evidencia hablaba de que Jesús era el Mesías, ellos no podían reconocerle. El Antiguo Testamento habla mucha evidencia de cómo sería el Mesías, pero aún así sus líderes, estos líderes religiosos, menos las personas, habían descifrado quién era Jesús. Y por supuesto, Jesús les trata de enseñar. Al contrario, estos fariseos, estos escribas, trataban de enseñar sus tradiciones, sus enseñanzas de hombres. Al contrario de poder enseñar la palabra de Dios, enseñar de cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, al contrario, cambiaban todo eso por enseñar sus tradiciones. Entonces, estas personas, al escuchar a Jesús, vieron algo diferente, vieron que esto podía ayudar a su vida y comenzaron a buscarlo. Y esa es la razón por que Jesús dice tuvo compasión y comenzaron a explicarle horas tras horas, tanto así que sus discípulos, al ver que se pasaba el tiempo y no habían comido estas personas, es más, estaban en un lugar, creo que bastante inhóspito, un lugar donde no había dónde más poder ir a comprar tanta gente, ¿no? Quizás habría un lugar que ellos habían especificado que llegarían a alguna casa, pero aparte de eso, faltaba para toda esa mucha gente que llegara.
Dice la Biblia que sus discípulos le informan a Jesús, le dice, claro que Jesús sabía, pero los discípulos llegan y se ponen a su lado, pienso yo, y le dicen a Jesús, le sugieren y le dicen, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Así lo registra Marcos 6:35. Despídelos pues para que vayan a los campos y aldeas y alrededor y compren pan, pues no tienen para comer. Les trata de hablar y decir que necesitan ellos alimentarse. Por favor, mándalos ya. Jesús les seguía enseñando. Jesús les había pasado tiempo con ellos. Y es que Jesús sabía, como vuelvo a repetirles, sabía que cuando la palabra del Señor pueda ser aceptado por el hombre, entonces los hombres pueden cambiar de pensamiento. Los hombres pueden tomar actitudes diferentes. Y cuando uno aplica la palabra del Señor, cuando uno pone en práctica lo que dice la Biblia, entonces esto puede causar un gran efecto en la vida cotidiana. Dios puede hacer que esto suceda. Esto es lo que está hablando. Yo sé que los discípulos tenían una lógica, tenían esa lógica, decir que esto era real, había una necesidad de comida, pero el razonamiento es diferente a la fe. El razonamiento sé que también es fe, pero la fe nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos razonar, pues la fe nos va a llevar a resultados que nos van a ayudar, nos van a favorecer, nos van a hacer que nuestra vida sea mucho más productiva. Los discípulos no pensaban que la multitud que estaba ahí no era de su responsabilidad, no era que ellos tenían que atenderlo, al contrario, ellos pensaban en sí mismos nada más. Solo pensaban en lo que estaba sucediendo y el momento. Por eso este mundo necesita conocer. Tanto los discípulos tenían que aprender de Jesús muchas cosas, porque a Jesús no le incomodó que dijeran esto sus discípulos. Jesús les enseñaría que es nuestra responsabilidad lo que está sucediendo incluso en nuestro sistema político, en nuestro sistema de salud, en nuestro sistema económico. Es por eso que lejos de poder decir que estamos mal, podemos, dice la Biblia, ser parte de la solución. Yo sé que quizás no sé hasta qué punto podemos ayudar, pero la Biblia dice que todo es posible si nosotros podemos creer. Por eso hay una necesidad de saber de que si nosotros aplicamos fe, la fe es el causal de bendición para nuestras vidas. La fe es algo que nos puede ayudar y necesitamos tener esta fe, por supuesto, dice el Señor. La Biblia dice que Jesús les contestó cuando escuchó las sugerencias de los discípulos. Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, ¿quiere que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? ¿Quieres que hagamos eso? ¿Quieres que compremos esta cantidad de pan para poder darles? Es que el hombre siempre va a mostrar esa debilidad. El hombre demostrará siempre que realmente nos falta entender y saber que nosotros somos débiles. Es cuando uno muestra, y esto es lo que estaba mostrando, ellos estaban mostrando esta debilidad que no podían solucionar este problema. Y es cuando Dios entra y puede hacer algo por nosotros. Él tiene el poder, su gracia, y Él puede hacer su voluntad. Él puede hacer que se cumpla lo que Él ha pensado sobre nosotros. Por eso
Estas personas tenían esta mentalidad como sus antepasados. Todavía seguían pensando como sus antepasados. Salmo 78, 19 dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Así pensaban estas personas que habían visto la gloria de Dios para ser liberados de Egipto, pero de todas formas ellos decían, ¿podrá sustentarnos Dios en el desierto? Sí, lo hizo. Todos los días venía maná del cielo, todos los días, y no tenían que trabajar por 40 años. Ustedes se imaginan, si Dios ya lo hizo, ¿no podrá hacer ahora en este tiempo? No podrá darnos un trabajo, no podrá darnos la salud, no podrá bendecirnos en todo lo que, por supuesto, tenemos cierta necesidad. Dios lo puede hacer. El punto es de que muchas veces razonamos, muchas veces ponemos ese razonamiento de querer entenderle a Dios y no es así. Usted tiene que creer que Dios es poderoso y bajo esa fe vendrá esta lógica que tanto necesitamos. Vendrá y comprenderemos que sí es posible porque Dios es así. Obviamente lo espiritual difiere mucho de lo racional que nosotros podemos tener. Esta gente tenía esta incredulidad, puesto que la incredulidad es una ofensa a Dios. El Señor demostró en aquel momento de que sí podía darlo. Hubo una época incluso cuando Moisés vivía en Egipto y se creía el rey del mundo, pero le salieron mal. Le salió mal. Y entonces tuvo que vivir 40 años en el desierto. Luego de este periodo de estar 40 años viviendo en el desierto, Jesús le dijo, Moisés, quiero que tú libertes a mi pueblo. Y este hombre contestó, Señor, yo ya no puedo ir. En otras palabras, este pensamiento de creerse que él podía ser el libertador y el rey del mundo, ahora pensaba de otra manera, el otro extremo, y decía, ya no lo puedo hacer. Le puso muchas excusas a Jesús. Le puso excusas como, no sé hablar, ¿quién me va a hacer caso? El representante de quién soy. Muchas excusas. Y por supuesto, él pensaba que no podía servirle a Jesús. Y poder solucionar esta dificultad, este plan que Dios tenía para su pueblo de liberarlo. Pero al final de cuentas, Dios dijo que Él lo haría. Y esto es lo que Dios siempre está proponiendo, que Él va a solucionar las dificultades que nosotros tenemos. Por supuesto, al final de esta historia, Él fue un gran siervo. También le ocurrió a Pedro. Pedro predicó, dice la Biblia, a 3,000 personas el día que se convirtieron las personas. Pero él se encontraba en una situación muy crítica después de haberlo negado a Jesús. Esto indica de que cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Dios puede hacer su voluntad. Cuando usted le pone esta fe en Dios, lo inexplicable. ¿Quién era Pedro? Pedro no era nada. Pedro no significaba nada. La Biblia dice que dijeron, este es del vulgo, este es una persona iletrada, esta es una persona que no conoce nada. ¿Cómo es posible que él esté predicando desde esta forma? Es que en las manos del Señor, cuando uno decide servir al Señor, uno puede llegar a hacer la voluntad que Dios quiere y Él nos dará los recursos para poder hacer su voluntad. Marcos 6:38 dice, Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Ellos vinieron con la respuesta, solamente tenemos esto en nuestras manos. Es cuando Jesús quiere hacer muchas cosas. Es cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad, esa carencia de sabiduría, esa carencia de dones, aunque es muy diferente en el ámbito espiritual. Pero ese es cuando Dios puede mostrar su gloria. Es cuando Dios puede mostrar su poder, su gracia.
Por supuesto, lo espiritual difiere mucho de lo que nosotros o la ciencia habla. Es que el conocimiento no tiene nada que ver, solamente el conocimiento habla acerca de la mente, de lo que nosotros podemos conocer, pero en el ámbito espiritual tiene que ver por supuesto, con la voluntad, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el alma. Por eso el servir al Señor es algo evidente, es algo que nosotros debemos considerar mucho. Necesitamos del Señor, necesitamos pedirle: Señor Jesús, necesito que tú nos apoyes, nos ayudes, incluso para servirle. Yo le aseguro que el servirle al Señor le podrá llenar de gozo. Es algo inexplicable. En Marcos 6:41 dice que tomando los 5 panes y los 2 peces, levantándolo los ojos al cielo, los bendijo y los partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los repartió los 2 peces entre todos. La Biblia habla de que Jesús podía multiplicarlos así de un momento a otro y que cada uno en su mano tuviera los peces, pero no. Él quiso que sus discípulos entendieran de que Dios los usaría, y los usó. Les dijo: comiencen a repartirles. Es que Dios siempre está queriendo que nosotros podamos servirle. Es increíble lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere que nosotros tengamos ese privilegio de poder mostrar el amor que Dios tiene para con todos nosotros. Por supuesto, Mateo 10:8 habla de que de gracia recibisteis, de gracia Dios. Cuando Dios está deseando que nosotros podamos siempre dar al Señor lo que Dios pone en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, necesitamos de Dios en nuestra vida. Necesitamos que Dios haga su obra en nuestro corazón. Que necesitamos que Dios cambie nuestras vidas y así ser de bendición a muchas vidas. La Biblia narra de que todas estas personas se saciaron, comieron, y que eran como 5,000, habla Marcos 6:44. Cuando el Señor manda que nosotros podamos hacer su voluntad, y si este deseo surge en nuestro corazón, yo les aseguro que Dios pondrá los recursos para poder lograr los propósitos de Dios. Dios anhela que nosotros podamos servirle, podamos tener este privilegio. Dios nos quiere darla, y eso es lo que hizo. Le demostró a sus discípulos diciendo: yo quiero enseñarles que frente a esta debilidad yo los bendeciré y haré que ustedes puedan ser de bendición. Es por eso que necesitamos de que usted y yo siempre tengamos esta relación, y sobre todo que podamos reconocerle como nuestro Salvador. Así es que una vez más te invito a que le reconozcas a Jesús como tu Salvador. Él hará una gran diferencia en tu vida. Él hará que las cosas que lo hizo en algún tiempo, lo hará en este momento. Por eso te invito a que podamos orar una vez más y pedirle a Dios que pueda ser nuestro Salvador y que pueda cambiar nuestra vida, porque Él desea que nosotros seamos parte de lo que Él anhela en su corazón, alcanzar a este mundo y hacer un cambio diferente. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu amor y tu misericordia. Te reconocemos como nuestro Salvador y te pedimos perdón de todo corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra de este momento, de este tiempo, Señor, hará que cambios grandes en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, si hiciste esta oración, yo creo que Dios hará cambios en tu vida. Y sobre todo, creemos que naciste de nuevo. Una vez más, Dios lo bendiga. Amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Anhelamos que la palabra de Dios dé fruto en tu vida. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos a los números que aparecen aquí. No se olviden que somos una familia y como tal estamos listos y dispuestos a orar y apoyarte en cualquier momento. Dios te bendiga.